Atención total con este nombre, Obafemi. Cuando escuchas frases como soy más rápido que Cristiano Ronaldo o más veloz que Mohamed Salah, probablemente pienses que quien lo dice está exagerando o simplemente delirando. Pero si tienes algo de conocimiento del mundo del fútbol, y alguna vez escuchaste el nombre Obafemi Martins, entonces sabes que estamos hablando de velocidad pura, de un jugador que no corría, sino que volaba. Literalmente parecía que desafiaba la física. Antes de sumergirnos en su historia, déjame compartirte algo personal. En 2005, me tocó ver en acción a Adriano, conocido como el Emperador, un delantero brasileño imponente que destrozaba redes con el Inter de Milán. En ese entonces, todos lo veían como el heredero legítimo del trono de Ronaldo Nazario. Era potencia, técnica y goles en estado puro. Pero junto a él, compartía el ataque un tipo que, aunque no tenía la corpulencia de Adriano, impactaba de otra forma, parecía un rayo. Obafemi Martins era ese delantero que ningún zaguero quería enfrentar en un 1 contra 1. Imparable. Unmarkable. Una pesadilla para cualquier defensa. Pero lo que más llamaba la atención no era solo su velocidad absurda, sino su forma de celebrarlo, saltos mortales, volteretas acrobáticas que desafiaban la lógica. Yo quedaba hipnotizado. Y para serte sincero, la primera vez que entendí cuán rápido era este hombre, no fue viendo un partido real, sino jugando Pro Evolution Soccer. En el videojuego, Martins era más rápido que el balón mismo. No estoy exagerando. Era como controlar a un personaje con superpoderes. Y cuanto más lo usaba, más me obsesionaba con descubrir quién era en realidad ese jugador que, incluso en la virtualidad, rompía el juego. Con el tiempo, seguí su carrera más de cerca. Incluso ya entrado en sus 30, en la MLS, Obafemi seguía dejando en evidencia a defensas enteras. Aceleraba como si tuviese un motor en las piernas. No era solo rápido, era otra categoría de velocidad. Y ahí fue cuando, años después, me topé con una entrevista suya en ESPN que me dejó pensando, ¿qué pasó con Obafemi Martins? Después de todo, no era un cualquiera. Jugó en las mejores ligas del mundo, dejó huella en clubes como el Inter de Milán y el Newcastle en la Premier League. Tenía todo para volverse una figura mundial, quizás no como los Balones de Oro, pero sí un ícono reconocido globalmente. ¿Cómo es que el hombre que posiblemente haya sido el futbolista más veloz de su generación, y quizás de toda la historia, terminó desvaneciéndose antes que muchos otros? Cuando digo que me recuerda a Usain Bolt, no es una comparación gratuita. Por supuesto, Bolt fue un velocista olímpico, pero lo traigo a colación para que dimensionen la diferencia. Martins fue velocidad pura en un contexto futbolístico, y eso es todavía más difícil. Porque no se trata solo de correr en línea recta, sino de hacerlo con un balón en los pies, en espacios reducidos, con rivales intentando derribarte. Y a pesar de esa ventaja natural tan abrumadora, Obafemi Martins nunca llegó a la cima mediática del deporte. ¿Por qué? Para responder a eso, tendremos que tocar temas que incomodan a muchos. Cuestiones más profundas que van más allá de lo que pasa en un terreno de juego. Pero antes de seguir, si esta historia ya te atrapó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir contándote historias únicas del mundo del fútbol que muchos han olvidado. Porque lo que viene, te hará ver a Obafemi Martins con otros ojos. Después de dejar atrás su tierra natal, Obafemi Martins vivió un ascenso meteórico en el fútbol europeo. En cuestión de meses pasó de jugar en Nigeria a probar suerte en la Serie C italiana, y casi sin que nadie lo esperara, aterrizó en uno de los gigantes del país, el Inter de Milán. Lo curioso es que, para cuando eso ocurrió, Martins no había marcado ni un solo gol oficial en tierras italianas. Pero aún así, los cazatalentos sabían lo que estaban viendo. Tenía un físico demoledor, una velocidad que parecía sacada de un videojuego, y un potencial tan evidente que simplemente no podía ser ignorado. La apuesta del Inter era clara: si ese joven lograba desarrollar un mínimo de técnica combinada con algo de olfato goleador, lo tendrían todo. Estaban convencidos de que podrían estar frente a un delantero imposible de detener. Sin embargo, la historia empezaría a torcerse con un asunto que lo perseguiría durante años: su verdadera edad. Lo que comenzó como un simple murmullo en foros de Internet, rápidamente se transformó en una controversia internacional. Incluso medios y autoridades deportivas comenzaron a preguntarse si la edad que aparecía en sus documentos era real. Las dudas crecían por dos motivos. Primero, había incongruencias en los papeles presentados por Martins. Segundo, su físico llamaba demasiado la atención.
Tenía un desarrollo muscular y una madurez corporal que no cuadraba con la edad oficial que decía tener. Y aunque este tipo de casos no es raro en el fútbol africano, donde varios jugadores ajustan su edad para mejorar sus oportunidades y prolongar su carrera profesional, el asunto generó un daño irreversible en su reputación. Independientemente de que fuera cierto o no, las dudas pesaron. Los clubes más grandes de Europa empezaron a verlo con recelo. La desconfianza se instaló, y eso hizo que las grandes oportunidades comenzaran a desaparecer a medida que envejecía, o al menos así lo creían quienes lo analizaban desde fuera. Pero esta historia tiene muchas capas, y más adelante volveremos a este punto clave. Porque antes de que todo eso lo frenara, Obafemi Martins estaba causando estragos dentro del campo. En su primera temporada en el Inter, arrancó con todo. Formó parte del equipo juvenil y fue una máquina de marcar goles, 23 tantos que lo catapultaron directamente al primer equipo con apenas 18 años. Y su debut oficial no pudo haber sido más explosivo. En la temporada 2002 a 2003, hizo su primera aparición en la UEFA Champions League y se estrenó con un gol ante el poderoso Bayer Leverkusen. ¿Y cómo celebró? Con su ya característica secuencia de volteretas acrobáticas, dejando boquiabiertos a todos. Ese fue el momento exacto en que el mundo comenzó a notar que este chico no era común. La UEFA incluso lo incluyó en múltiples comerciales de la Champions, usando su celebración como marca registrada del torneo. El impacto fue tan grande que en la temporada siguiente fue titular en la semifinal contra el AC Milan, uno de los duelos más intensos de Europa. Y aunque el Inter terminó eliminado, Martins dejó su huella con un gol inolvidable en ese clásico. A pesar de la eliminación, su crecimiento era indiscutible. Estaba evolucionando a una velocidad impresionante, y los números lo respaldaban. En su primera temporada acumuló 5 participaciones de gol en apenas 10 partidos. En la siguiente, sumó 15 aportes en 37 encuentros, y todo eso con solo 19 años. Era un jugador temido, un joven de condiciones excepcionales. Y aunque muchos lo reducían a su velocidad, lo cierto es que Martins no era solo un velocista disfrazado de delantero. Tenía talento real. A pesar de medir apenas 1,7 metros, su explosión física y su agilidad le permitían competir de tú a tú con defensas más altos y corpulentos. Sabía driblar en espacios reducidos, tenía regate en el 1 contra 1, era impredecible, además, tenía una pegada potente desde fuera del área. Entonces, la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Cómo puede ser que, con todas estas cualidades, Obafemi Martins nunca haya llegado a ser una leyenda del fútbol mundial? Además de ser una auténtica bala humana en el césped, Obafemi Martins poseía una capacidad atlética que rozaba lo sobrenatural. Su estatura, que no alcanzaba la media para un delantero centro, no era obstáculo alguno, ya que su salto vertical parecía impulsado por resortes invisibles. Era uno de los futbolistas más acrobáticos que se hayan visto, combinando una explosividad increíble con un equilibrio corporal perfecto. Su dribbling era tan rápido como impredecible. Cuando corría con el balón parecía que los defensores se quedaban congelados, incapaces de seguirle el ritmo. El punto más alto de su trayectoria llegó durante la temporada 2004 a 2005 con el Inter de Milán. Fue en ese año cuando logró 28 contribuciones de gol en 46 encuentros. Su impacto fue tan determinante que fue pieza fundamental para que el Inter levantara la Copa de Italia. Marcó 6 goles en el torneo, incluyendo un hat-trick inolvidable que fue clave para asegurar ese título. Todo apuntaba a que era el momento ideal para que el club apostara por él a largo plazo, y así fue. Le ofrecieron un contrato que lo ligaría hasta el 2010. Pero aquí comienza a gestarse la gran pregunta: ¿realmente encajaba Martins en el estilo de juego de la Serie A? La liga italiana siempre ha sido sinónimo de disciplina táctica, defensas cerradas, ritmo controlado y partidos en los que los espacios son escasos. Todo lo contrario al estilo vertiginoso de Martins, que se alimentaba del caos y la velocidad, ideal para contragolpes eléctricos y transiciones rápidas. Aún así, su velocidad seguía siendo un arma poderosa, capaz de romper incluso las defensas más compactas. Pero pronto surgiría otro obstáculo, la competencia interna. Dentro del mismo Inter, Martins comenzaba a perder protagonismo. Aunque su talento era innegable, el equipo comenzaba a girar en torno a una nueva figura, un sueco con una personalidad gigante y un juego aún más dominante, Zlatan Ibrahimovic. Con su llegada, Martins fue relegado a un papel secundario, muchas veces saliendo desde el banquillo o jugando como segundo delantero. Y para alguien tan explosivo, tan llamativo, no ser el centro de atención no era lo que deseaba.
Aunque era capaz de aceptar no ser la estrella absoluta, todo cambió con la llegada de Zlatan. La jerarquía del equipo quedó definida, y Martins ya no era el futuro del Inter. Había ganado 2 Copas de Italia, una Supercopa, un título de la Serie A, pero sentía que su lugar ya no era ese. Quería ser el referente de un proyecto. Por eso, cuando el Newcastle United tocó su puerta, no lo dudó. Era su oportunidad de liderar un equipo, de portar la bandera, de escribir su propia historia. Pero, ¿fue esa una de las peores decisiones de su carrera? Las expectativas eran altísimas. El club inglés venía de despedir a su máxima leyenda, Alan Shearer, y esperaban que Martins llenara ese vacío. Para dejar claro cuán grande era la apuesta, le entregaron nada menos que el dorsal número 9, sagrado en St. James' Park. Sin embargo, el inicio fue un verdadero calvario. En su debut contra el Aston Villa, sufrió una grave lesión en la rodilla. La decepción fue inmediata. Los hinchas empezaron a temer lo peor, convencidos de que la apuesta se había esfumado. Pero Martins no era de los que se rendían fácilmente. El 14 de enero, en su regreso a las canchas, respondió de la mejor forma posible, con un golazo de 20 metros ante el Tottenham, un misil que hizo temblar las redes y volvió a encender la esperanza. La hinchada comenzó a creer que, tal vez, sí podría convertirse en su nuevo ídolo. Su disparo, registrado a 103,5 km por hora, no solo fue espectacular, entró en los libros como uno de los 10 más potentes jamás registrados en el fútbol profesional. Aunque logró volver a mostrar su velocidad tras la recuperación, no todo volvió a ser igual. Perdió parte de su habilidad para el regate, y su control del balón en carrera ya no era tan fino como antes. La lesión había dejado secuelas, y su juego empezaba a cambiar, a pesar de seguir siendo un jugador temido por su potencia y explosividad. A pesar de las dudas que lo rodeaban y las lesiones que empezaban a acechar su camino, Obafemi Martins supo responder en el campo. En el Newcastle, equipo que atravesaba una etapa difícil, el delantero nigeriano logró cerrar la temporada con 17 goles en 43 partidos. No era solo un dato decorativo, fue el máximo goleador del club en todas las competiciones ese año. Y aunque el equipo era, por momentos, más mediocre que competitivo, su rendimiento individual lo hacía resaltar como una de las pocas luces en medio de la oscuridad. El buen momento que vivía hizo que varios equipos importantes comenzaran a ponerle el ojo encima. Su nombre volvía a sonar con fuerza en el mercado europeo. Pero el Newcastle, en lugar de venderlo y dejarlo dar el salto que merecía, se aferró a él. Y fue ahí cuando el declive comenzó a tomar forma. El club ya venía acumulando problemas de gestión, decisiones cuestionables tanto dentro como fuera del campo. La situación llegó al absurdo cuando Martins fue relegado al banco de suplentes para darle paso a Michael Owen, quien ya estaba en el ocaso de su carrera. El resultado fue catastrófico, el Newcastle descendió. Ese fue el golpe más duro para Martins en Inglaterra. Tenía apenas 26 años, teóricamente en el apogeo físico de un delantero, pero se negó rotundamente a jugar en la segunda división. Buscó una salida hacia un club de élite, pero en ese mismo periodo, las controversias sobre su edad comenzaron a explotar con más fuerza. Lo que antes eran solo susurros ahora eran titulares, debates y hasta investigaciones abiertas. Se ponía en duda si realmente tenía la edad que figuraba en sus documentos. Esto afectó profundamente su futuro en el fútbol europeo. Curiosamente, los aficionados del Newcastle, lejos de darle la espalda, lo siguieron apoyando con fuerza. Tanto así que le dedicaron un cántico especial jugando con la controversia, 21-28, Obafemi Martins, coreaban en las gradas, en señal de cariño. A nivel estadístico, sus números eran respetables, 35 goles en 164 partidos. Pero en lugar de catapultarse hacia un club grande, terminó recalando en el Wolfsburgo de Alemania. Allí todavía dejó destellos de calidad con 13 goles en 37 partidos, pero el daño en su reputación ya estaba hecho. Aunque su físico seguía siendo impresionante, los clubes top ya no querían arriesgarse. Y fue en ese punto donde muchos dejaron de seguir su carrera. El nombre de Martins prácticamente desapareció de los medios. Se fue a Rusia, pasó por el Birmingham en Inglaterra, y jugó en el Levante en España, donde aún consiguió 10 contribuciones de gol en 21 partidos. Pero fue recién en su llegada a la MLS, jugando para el Seattle Sounders, cuando volvió a hacerse sentir en el radar del fútbol internacional. En Estados Unidos, Obafemi Martins se convirtió en una leyenda. Entre 2013 y 2014, anotó 19 goles y dio 15 asistencias en 37 partidos.
Su velocidad, aún a esa edad, seguía siendo irreal. Los defensores retrocedían como si estuvieran enfrentando a un vendaval. En la siguiente temporada, incluso más veterano, logró 21 contribuciones de gol en solo 25 encuentros. Su estancia en la MLS fue corta, pero suficiente para grabar su nombre en la historia del campeonato. Fue adorado por la afición, que lo veía como un espectáculo viviente. Con la edad encima y el cuerpo empezando a mostrar señales de desgaste, Martins tomó una decisión lógica en términos económicos: se marchó a la Superliga China. Allí pasó los últimos 5 años de su carrera, enfocándose en aprovechar los generosos salarios que los clubes ofrecían. Terminó retirándose en 2020, a los casi 37 años, tras una carrera larga y llena de altibajos. A pesar de nunca haber sido una superestrella global, y de las controversias que lo persiguieron, Obafemi Martins siempre cumplió una promesa inquebrantable: donde iba, marcaba goles. Se convirtió en ídolo en cada club que defendió y fue siempre un jugador entretenido de ver. Quizás su historia habría sido distinta si se quedaba en el Inter o si aceptaba jugar en la segunda división inglesa para recuperar su sitio en la élite. Pero esas son solo hipótesis. Lo que sí es seguro es que Martins será recordado como uno de los futbolistas más rápidos que haya pisado un campo. Y esa, sin duda, es una marca imposible de borrar. Si esta historia te dejó con la boca abierta tanto como a mí, no olvides dejar tu like y compartir este vídeo con ese amigo que también vivió la época dorada de Obafemi Martins. Y si eres de los que aman el fútbol con historias que van más allá de los goles, te invito a suscribirte ahora mismo para no perderte ninguna de las próximas leyendas que vamos a revivir aquí. Porque este canal es para los verdaderos locos por el fútbol. Nos vemos en el siguiente vídeo.